Así es. Buenas noches, Eh, ingeniero. Buenas noches. Hemos quedado, ¿no? Ya la fecha del final, ¿no? Estoy corroborando acá. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, lunes 13 de diciembre. Perfecto. Bien. Sigue ingresando. Pucha, quiero. 5 minutos, 6 minutos. Bueno, eh, Recording in progress. la clase pasada habíamos visto hasta un punto en el que definíamos en dónde hacer la compensación del factor de potencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y vimos eh, cada una de ellas empezando en lo que llamamos la compensación global, ¿sí? La compensación global eh, que consistía, ¿verdad?, en prácticamente este, en el secundario, o sea, en el secundario, inmediatamente después del secundario del transformador de la iteración, ¿verdad? Y vimos sus ventajas y desventajas de compensar ahí. Posteriormente pasamos a un siguiente nivel, aguas abajo, y a ese le llamamos compensación parcial, sí, que consistía en compensar en los tableros generales inmediatamente después del secundario, ¿sí? Hacia los tableros generales que en una fábrica van hacia determinadas áreas de la fábrica. Vimos sus ventajas y desventajas y finalmente vimos la compensación individual, ¿verdad? Espérenme que está ingresando alguien más aquí, solicitando ingresar. ¿Verdad? Entonces, vimos que la compensación puntual consistía en compensar en los mismos puntos de consumo de energía reactiva. Y vimos obviamente sus ventajas y vimos claramente que es el lugar donde se debe compensar, ¿sí? Para evitar o porque evitaba desde el recargo en la factura eléctrica hasta las caídas de tensión, evitar caídas de tensión desde el, desde el secundario del transformador hasta el lugar donde se consumía la energía reactiva, porque se evitaba que ésta circule desde las redes de distribución hacia el punto de consumo, ¿verdad? Eh, Evitando caídas de tensión y obviamente liberando la sección de los conductores. Bueno, hoy día vamos a ver rápidamente cómo es que se realiza la compensación del factor de potencia. Es muy sencillo y inmediatamente vamos a ver, para finalizar, un ejemplo de la vida real y cómo la compensación del factor de potencia afecta, según la teoría, de esta forma que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, sin mayores detalles, voy a compartir rápidamente una pregunta. Les liberé el,
este documento en la página? Creo que sí, ¿verdad? ¿Alguien entró a Moodle? Sí, está en la página. Está liberado, ¿verdad? Sí, está. Ya, entonces siguen ingresando. Lo que van a ver enseguida llevamos 12 minutos ingresando los alumnos. Trato de poner un documento y no me salen. ¿Están viendo algo en pantalla ustedes? Todavía no. ¿No? ¿Y ahí? No. Ahora ¿Tampoco sí. ahí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Se ve. Perfecto. Bien. Bien, ¿cómo compensar, verdad? O cómo determinar la potencia de los capacitores. Bien, existe esta tabla que es provista por los fabricantes, ¿sí? En la cual, aquí donde estoy marcando con el mouse esta columna de coseno de phi de forma vertical, tiene un listado de menor a mayor de arriba. Silencien sus micrófonos, jóvenes. Luis Manaca Mercado. Para hacer eso teníamos que... De arriba hacia abajo, de menor a mayor, el coseno de phi que se tiene en la instalación. Y su respectivo equivalente en tangente de phi. ¿Sí? Son los valores de coseno de phi y tangente de phi iniciales de la instalación. Y en la parte superior, de forma horizontal, tenemos los valores correspondientes de coseno de phi y tangente de phi que deseamos que tenga la instalación, ¿sí? Y dependiendo el nivel inicial y al cual querramos llevarlo, va a ser la intersección respectivamente del uno con el otro en algún punto de esta tabla, determinando en su intersección un coeficiente que, multiplicado por los kilovatios de la instalación que estoy buscando compensar, me va a dar los kilovolt-ampere reactivos que necesito. Necesito para llevar el coseno de phi de un valor inicial a un valor deseado. Es así de sencillo. Y ya sea que use la fórmula Q igual a P por este factor, o la fórmula, ahí están viendo también la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. En el punto 3, o la fórmula de Q igual a potencia activa por tangente inicial menos tangente final, ¿sí? También se puede usar la fórmula con las tangentes. Entonces, esa es la forma en la cual
a través de esta tabla se llegaría de un coseno de phi inicial a un deseado. ¿Sí? El método simplificado es el que les acabo de explicar, en el cual consiste en tener conocimiento del coseno de phi inicial y el coseno de phi deseado, y a través de la tabla, como recién les expliqué, determinar los kilovolt-ampere reactivos a través de ese factor multiplicador. ¿Verdad? Aquí tienen kilovolt-ampere reactivo igual al factor por la potencia activa de la instalación. El ejemplo que aquí o ustedes ven aquí remarcado, fíjense de dónde sale el 0,355. De un coseno de 0,8, coseno de phi igual a 0,8, a 0,93. 0,8, me desplazo horizontalmente, ¿hasta dónde? Hasta el valor de coseno de phi que estoy deseando, que es 0,93. Entonces intercepto ambos valores, vertical y horizontal, y me da como intersección 0,355, que es el que yo estoy ocupando para multiplicar por la potencia activa. ¿Sí? Bien. Hay un método o una forma, digámoslo así, de determinar igual el valor de la potencia reactiva utilizando los valores que una fábrica, una industria, ¿sí?, tiene a través de la factura que le llega. O de alguna forma calcular el consumo. A ver, antes de entrar puntualmente en este ejemplo, ¿se acuerdan trigonométricamente cómo es el triángulo, dónde está el ángulo, qué es la hipotenusa, qué es el cateto opuesto y el adyacente de la clase pasada? Sí. La hipotenusa, ¿qué es? En términos de potencia, digamos. Potencia aparente. Muy bien, potencia aparente, ¿verdad? La potencia aparente. Otro alumno. Esperen un rato. Ya. Potencia aparente. El cateto opuesto, ¿qué sería? Reactiva. Reactiva. Y aquí el adyacente. La activa. Potencia activa. Perdón. ¿Qué? A ver. Aparente. Esta la Reactiva. reactiva. Y esta de aquí, La activa. la activa. Muy bien. Y el ángulo va a estar acá, ¿verdad? Ahí. Bien. En términos de energía, esta vendría a ser la energía activa, energía reactiva, y ¿cómo determino esta aparente? Por Pitágoras, ¿no? Pitágoras, Exactamente. exactamente. Entonces, eso es lo que están viendo ustedes aquí. Aplicar la teoría de Pitágoras y la relación entre las potencias aparente, activa y reactiva. Entonces, si yo en la factura tengo, porque me viene desglosada de esa forma con un medidor industrial, o si con algún instrumento lo determino, pero este
estamos hablando de los datos que vienen en el recibo de electricidad. Yo tengo despejando, ¿verdad? Trigonométricamente, ¿quién es el numerador? Ya activa. Correcto. Y esto que está dentro de la raíz cuadrada, cada uno de sus términos al cuadrado y sumados, ¿quién es? Es la energía aparente. Correcto. Miércoles, sigue ingresando. 25 minutos ya. Sigo metiendo alumnos. Bien. Entonces, este coseno de phi determinado de esta forma, ¿cuál es de los que necesito para entrar a la tabla? A la tabla esta de aquí. ¿Cuál es este coseno de phi? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Este coseno de phi sería el anterior a la corrección. Correcto. O sea, el que tendría actualmente, ¿verdad? Anterior a la corrección. O sea que ya tengo el que yo buscaría en esta vertical, ¿verdad? Ya tendría con este valor el valor con el cual debo ingresar por acá. Bien. Ahora, con la energía activa, que es kilovatios hora. Si yo le quito las horas, ahí lo tapo, ¿qué tengo? La potencia activa. Ahora, ¿cómo le quito las horas? ¿Cómo tapo eso? Si esta energía es la consumida en un periodo de tiempo, ¿no? Su micrófono, jóvenes, Galvis, Galvis. Para hallar esa potencia tendría que dividir entre el periodo de que recibí la factura, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí, donde estoy con el mouse ahorita. Si esa factura corresponde a 22 días, 9 horas, ¿verdad? O sea, el periodo de análisis es un mes, pero se sabe de antemano que fueron 22 días y cada día de 9 horas. Entonces, de esa manera puedo determinar de una manera promedio la potencia activa de la instalación. Entonces, ya tengo para la fórmula la activa, ¿verdad? Que es la que me pide para multiplicar. ¿Sí? Ya tengo el coseno F inicial y cuál quiero ahora. Bueno, determino cuál de estos quiero, intercepto, determino el factor y lo multiplico por esta potencia activa y llego al resultado que de la otra forma igual habíamos llegado. ¿De acuerdo? O sea, es así de sencillo. Lo más complicado sería hallar la maña, la forma para determinar el coseno F inicial que, bueno, actualmente ya hay maneras realmente fáciles para determinar. ¿Sí? Pero esta es la explicación rústica, ¿sí? De dónde y cómo salgo, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto no creo que tenga mayor problema, ¿verdad? Cuando lo vayan a ver de nuevo. Bien. Y voy a pasar finalmente o directamente al ejemplo que quería mostrar.
Bien. A ver, antes de ponerlo en pantalla, les cuento más o menos la historia, sí, de lo que vamos a ver enseguida. Bien, todo surge por supuestamente un reclamo, o sea, alguien de la fábrica dice algo no está bien, le voy a llamar de forma genérica fábrica, ¿ya? Pero van a ver por las características de lo que voy a explicar que se trata de un recinto, digamos, algo, una extensión de terreno, de campo grande, y que los procesos o las necesidades de energía están alejadas, o sea, cada vez más alejadas. O sea, como que esta es de donde del punto de entrega de la distribuidora, ¿sí? Y de ahí se ingresa ya la cometida del socio, pero con media tensión, ¿sí? A su primer transformador, ¿sí? Que es donde está toda la medición, digamos, ¿no? La medición para cobrar. Pero esa misma cometida se extiende hacia el interior de su terreno, digamos. Tiene un terreno muy grande, son kilómetros, ¿sí? Y a medida que se va alejando del punto de entrega de la distribuidora, va él teniendo diferentes puestos de transformación para diferentes procesos, ¿sí? Que él va teniendo en su, en su fábrica. Pero lo que quiero que se quede claro es que acá está el punto de entrega, o sea, la red de media tensión de la distribuidora. Y de forma perpendicular se entra la red ya del propietario y se va metiendo hacia su terreno, ¿sí? Y de esa línea de media se van conectando diferentes transformadores que alimentan diferentes procesos, ¿sí? Entonces, en este punto es la tensión que la distribuidora está obligada a entregarle, ¿verdad? Y de ahí en adelante ya es su línea particular tan extensa como él decida, con las características que él decida. Entonces, sus procesos se alimentan de los secundarios de esos transformadores que él tenía, ¿sí? En su propia línea, haciendo derivaciones, ¿verdad? Y cada uno de esos transformadores alimentando algún proceso de toda su producción, ¿no? Entonces, resulta que por alguna razón, quien estaba encargado dice, pucha, tenemos mala atención, por lo tanto, hay unos procesos que tienen protección por baja tensión y al detectar esa cota mínima que ellos mismos setean en ese equipo para supuestamente proteger lo que tienen alimentando, ¿no? Directamente para el proceso y todo se detiene, ¿no? Por supuestamente baja tensión. Entonces, lo que tiende a hacer es reclamar y decir, el problema es de la distribuidora y hacer un reclamo y que se lo arreglen, pues. Entonces, como la ley dice que el distribuidor está obligado hasta el punto de entrega, cumplir con los parámetros más menos, ¿sí? De la nominal, pues se va ahí a medir. Y si todo está bien ahí, quiere decir que está cumpliendo la distribuidora. Pero entonces, ¿por qué reclama? ¿Acaso es el consumidor va a mentir? ¿O no tiene nada que hacer y decide inventarse y crear algo? No creo.
Pero también la distribuidora, si va y mide y ve que están sus valores correctos, tampoco va a mentir. ¿Para qué vamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y puede ser que ambos tengan razón, pero que la causa sea diferente desde el punto de vista del uno que del otro. Entonces, ¿cómo detectar que puede ser? Entonces, lo que van a ver enseguida es mediciones en estos puestos de transformación que iban desde el punto de entrega alejándose. ¿Me entienden, no? Alejándose del punto de entrega de la distribuidora en el terreno de la, o sea, en el terreno son kilómetros, ¿no? A veces 800 metros un transformador, de ahí otros 500 u 800 otro transformador, y así. ¿Me entienden, no? Bien, entonces, poniendo equipos de medición en los secundarios de esos transformadores, ¿sí? Y en el punto de entrega, ¿qué se puede observar? ¿Qué podemos observar si hacemos mediciones paralelas simultáneas paralelas? Podemos ver, ¿sí?, lo que está pasando en el mismo instante en cada punto de ese consumidor en su parte interna, ¿sí?, después del punto de entrega de la distribuidora. Entonces, según la teoría, suponiendo que en el último transformador, en el secundario de ese último transformador, en los circuitos que se alimentan del secundario del último transformador, es donde más carga o más consumo de energía reactiva hubiese. Y no tienen compensación. Según la teoría, ¿qué se espera ver en esas mediciones? A ver, antes de que yo las ponga en pantalla. A ver, quiero que participe. Voy a esperar hasta que alguien diga algo. No es examen, no es nada, lo que sea que crean que interpreten de la teoría lo que vamos a ver en pantalla enseguida. ¿Entendieron el ejemplo acá? Esta es la red de la distribuidora. De ahí toma el consumidor, extiende su red de media tensión, ¿sí?, y de ahí toma con varios transformadores. Uno aquí, muchos metros más abajo, otro transformador y así. Y en el último es donde tiene su mayor consumo de energía reactiva. Entonces, si yo instalo medidores en los secundarios de cada uno de estos transformadores y aquí en el distribuidor, ¿qué esperan ver en las gráficas de esas mediciones? Un factor de potencia muy elevado, ingeniero, porque está tomando de la... Muy elevado. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo muy elevado? ¿Qué sería? ¿Qué valor? Creo que quiso decir bajo, ¿no? Porque está con alta energía reactiva. Supongo que quiso decir bajo en español. Sí, sí, eso mismo, bajo. Porque que está consumiendo mucho. Sí, es que está consumiendo mucho. Ajá. Y otra A ver, cosa que... esperen. Está bien, pero asentemos bien el lenguaje antes de seguir. Hay harto consumo de energía reactiva allá en el último tráfico. Entonces, hablemos con propiedad. Vamos a afinar el lenguaje. Si hay alto consumo, ¿verdad? El ángulo, ¿es alto o es bajo? El ángulo. El ángulo es Alto, ingeniero. alto.
El ángulo es grande. Bajo Sí. sería 0, de ahí va creciendo 5, 10, 15, 20, va creciendo. ¿Es grande entonces o es bajo? Grande, el ángulo. Grande el ángulo. Y el coseno de ese ángulo grande, Bajo. bajo. ¿Ya? Para sintonizarnos todos. ¿Verdad? Bien. Si la potencia activa es fija y ese ángulo va creciendo, ¿la potencia reactiva es cada vez más grande o cada vez más pequeña? Más grande. Más grande. Cada vez más grande sería. ¿Hasta cuándo puede crecer? Si la potencia activa es fija y la reactiva va creciendo, ¿hasta cuánto va a crecer? Teóricamente. ¿Hasta cuánto puede crecer? Porque a medida que si la potencia activa es fija y la reactiva va creciendo, ¿qué también va creciendo? ¿Qué otra potencia? La aparente. La aparente. ¿Hasta cuándo? Hasta ser paralelo. Paralelo. ¿Con quién es paralelo? ¿Con quién? En un triángulo de Pitágoras. ¿Hasta cuándo va a crecer esa potencia aparente? ¿Hasta qué valor? ¿El transformador de qué potencia es? ¿En qué se mide la potencia? Hasta lo que había del transformador sería, pero no. Ajá. Y más no va a poder dar, ¿no ves? Teóricamente, idealmente. ¿Me entienden, no ves? Cuando ustedes van en la calle, ven el transformador, mire ese de ¿cuánto? 115 kVA, 250 kVA. Esa es la potencia aparente, la hipotenusa, ¿no? Es en el lenguaje que estamos hablando ahorita. Es la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo visualizan? Sí, sí, no, entiendo. Entonces, miren, si la potencia activa es fija y la reactiva va creciendo, ¿quién crece con la reactiva? La aparente. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé el transformador. ¿Verdad? Bien. Dijimos que si hay alto consumo de potencia reactiva, ¿desde dónde? Y viene desde la distribuidora en este ejemplo. Y tiene que ir hasta allá, hasta el último transformador. Toda esa circulación de potencia reactiva, ¿qué va a causar, dijimos, según la teoría? Bueno, en todo caso, como estamos consumiendo mucha potencia aparente, estaría circulando alta corriente, ¿no? ¿Y qué causa la corriente al circular por un conductor? Eh, Causa caídas de tensión. Ya, bien. Caída de tensión, ¿no? Calentamiento, etcétera, saturación de los conductores. Pero aquí el problema era que eh, hay una caída de tensión desde donde el distribuidor entrega y está entregando bien, hasta un proceso allá en su último transformador, o digámoslo así, en el anteúltimo transformador, que está haciendo saltar una protección por baja tensión. Y su proceso se le para, se le para, se le para. Pero ¿cómo si el distribuidor le está entregando buena tensión? Y el joven dice, bueno, está circulando una corriente, ¿sí?, de fruto de la energía reactiva que está fluyendo desde el distribuidor hasta el punto grande de consumo, y eso una caída de tensión. Va ocasionando caída de tensión desde el punto donde entrega hasta todo, en cada uno de sus recorridos, todo el recorrido, ¿no es? Una caída de tensión que va a ser una curva que a medida que se aleja va a producir mayor caída de tensión. Entonces, allá al final, que casualmente es hacia donde tiene que fluir esa corriente,
¿sí? Es donde más caída de tensión va a haber, ¿verdad? Entonces, enseguida, todo lo que estamos hablando lo vamos a ver en unas curvas, ¿sí? Y van a ver lo interesante que es, y vamos a observar también algo que lo mencioné en la clase pasada, a ver si se acuerdan y pueden decir qué es, qué lo está causando. Voy a poner en pantalla y vamos a describir qué está diciendo estas curvas. Bien, ahí están viendo en pantalla algo. Sí. Bien. Bien. Bueno, esta hoja primero son características de los transformadores, ¿sí? De 250 kVA, 24900, sus relaciones de TAP, etc. ¿Ya? Entonces, miren. La curva de tensión en el primer transformador. Recuerdan que está la distribuidora, donde entré, ahí, e inmediatamente había un transformador ahí. Tiene una curva que está dentro. Este es el valor nominal, lo ideal. Este es el máximo permitido y este es el mínimo permitido. Entonces la curva va dentro, miren, va dentro de ese margen permitido de variación. Pero en algún momento, miren, ¡plá!, se dispara una sobretensión. Y esto puede quemar focos, etcétera, causar daño. Y podemos también observar que es un ciclo donde hay un patrón aquí, que en determinado tiempo sucede la sobretensión, después normaliza, sobretensión, normaliza, y fíjense, estamos hablando de un día y al día siguiente se repite, el ciclo se repite al día siguiente 27 se repite, de ahí el 28 se repite, y es casi en el mismo horario. Entonces aquí, medio que difícil que la distribuidora le esté dando esa curva. Pero ¿qué puede ser? A ver, que esté normal y se dispare. Normal y se dispare. Y encima su reclamo fue por baja tensión. Aquí donde hay baja tensión. ¿Por qué? Porque sus protecciones saltaban por baja tensión. Pero acá no se ve baja tensión, se ve normal, y por el contrario, se ve un periodo donde hay sobretensión. Entonces, primero, ¿por qué se queja de baja tensión si todo indica hasta haber más bien sobretensión? Podrías decir, bueno, más bien su reclamo debería ser por sobretensión, porque el resto del tiempo está dentro del margen normal, del rango normal, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Qué puede haber detrás de este reclamo?
Avancemos un poco más en el análisis. ¿Qué es esto? Resulta que este es ahora el gráfico de la carga del último transformador, del que está más alejado de donde se entrega la distribuidora. ¿Me entienden? Esta era la curva del secundario del primer transformador. Pero esta es la curva en amperes del transformador más alejado, donde está el mayor consumo de energía reactiva. Ahora miren, ¿qué relación hay o qué ven esto que es curva de consumo de carga con esta que es la curva de tensión? A ver, ¿qué patrón ven? Hay un periodo de agua, ¿no? A ver, el periodo, miren, ¿ven el mouse donde estoy moviendo el mouse? Sí. ¿Lo ven? Ya. De aquí a aquí, la curva está bien normal, digamos, ¿no? Y de aquí a aquí, la curva se dispara, ¿no es? ¿Lo ven? ¿Lo ven o lo agrando? Sí, sí, se ve, ingeniero. No sé. Y sí, se ve. Se ve, dije, se ve. Bien. Vuelvo a repetir. Donde estoy yendo con el mouse, la curva está bien, porque está dentro de este margen que es más, menos y lo normal. Entonces está dentro de lo normal todo este pedazo. De pronto se dispara a sobretensión en este pedacito. Luego normaliza en este pedazote. Luego se dispara a sobretensión en este pedacito, pedazote, pedacito, pedazote, pedacito. Entonces, ¿dónde hay sobretensión? ¿En el pedazote o en el pedacito? Pedacito. Ok, entonces vamos a la curva de carga. ¿Cuál es el pedazote y cuál es el pedacito acá? Este es el pedazote y este es el pedacito. Este es el pedazote, pedacito, pedazote, pedacito. Entonces ahora la pregunta, ¿dónde hay carga cero? ¿En el pedazote o en el pedacito? El pedacito, En el ya. pedacito. En el pedacito hay carga, ¿cuánto? Cero. 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 Entonces, a ver, hagamos el verso. En carga, en el pedacito es cero. Pero en tensión, en el pedacito, ¿qué hay? Sobretensión. Sobretensión. Y en el pedazote, que es donde hay la mayor carga, la tensión, ¿cómo está? Bien. Normal. Ingeniero, esto no está relacionado con la corrección del factor de potencia que usted nos habló, ¿Con qué? con la corrección del factor de potencia, compensación del Sí, factor de potencia que usted habló, ¿no? Se dijo que cuando es manual suele haber sobretensiones. claro. Él, bueno, ya ahí con su comentario nos adelantamos a las conclusiones, sí, correcto. Cuando él compensaba, que es cuando compensa, cuando hay consumo, entonces la tensión estaba bien allá en el primer transformador.
Y cuando dejaba de consumir y no desconectaban la compensación seguía inyectando potencia reactiva capacitiva a la red interna de ellos, haciendo que la tensión se dispare. ¿Verdad? Clarito se ve. Entonces, esto quiere decir que si ellos dejaron de consumir un rato, digamos, toda la noche parece ser ahí, ¿no? O hasta la madrugada, Parece que es cuando termina en un proceso o algo. sí, hasta las 1 de la madrugada, y ahí de las 4, ¿no? Ajá. Entonces, en ese periodo dejaban de consumir y se elevaba la tensión y eso hacía que Porque elevaba no cortaban la compensación. ajá. Bien, fíjense clarito cómo se ve. Dejaban de consumir, pero seguían inyectando capacitiva. Y pum, se ocasionaban un problema, sobretensión, internamente. Bien, veamos otro problema. Sí, no me acuerdo bien la distribución de sus transformadores, no era en línea recta, pero ni en donde, en algunos lugares tenían compensación, pero y en otros no. Pero fíjense, la curva que voy a poner, las curvas que voy a poner enseguida, ¿sí? Bueno, aquí no se nota muy bien, pero a medida que me voy alejando geográficamente, miren cómo la parte normal, ¿sí? Va cayendo cada vez más. Miren. ¿Qué quiere decir? Habían partes de la fábrica donde no estaban compensadas, pero sí también tenían consumo de energía reactiva, ¿sí? Y donde tenían problemas, es que estas mediciones que yo les estoy poniendo son las que yo traje más significativas de muchas mediciones que se hicieron internamente. Y bueno, yo las elegí para hacerles ver cómo en alguna parte, que es esta medición de su instalación interna, ¿sí? Fíjense cómo la tensión que cuando estoy retrocediendo, miren, mientras más cerca yo estaba del punto de entrega de la distribuidora, fíjense, la curva está aceptable, dentro de los márgenes aceptables. Pero a medida que se hacía una medición metiéndonos más en las instalaciones de ellos, ¿qué quiere decir meterse más? Aguas abajo. O sea, había circulación de potencia reactiva hacia lugares donde no había compensación y claro, por donde fluía esa potencia hacía que la tensión vaya bajando. Y a medida que me iba alejando, pues la tensión peor. Fíjense cómo va empeorando la parte que estoy circulando con el mouse. Miren, ¿lo ven que ahora está más abajo? Este es otro lugar, otra medición en otro lugar, más abajo. Ah, ahí. Miren cómo ahora bajó más y más y peor. Y aún así
fíjense, en donde había compensación, cuando se dejó de consumir en ese sector y no se desactivó los capacitores, miren cómo, aún teniendo mala tensión, cómo ¡pup! La mejoró en ese pedacito, pero ya no es sobretensión, ¿verdad? Porque está tan caída la tensión que los capacitores en ese pedacito los llevaron a un estado normal. Pero ese mismo efecto, mientras yo me voy yendo aguas arriba hacia el punto de entrega a la distribuidora, miren cómo esto, que recién, ¿no ve? Está casi en la parte normal, se va a ir elevando, ¿no ven? Ya subió acá. Este es un punto de medición más aguas arriba. Este más aguas arriba. Este también más aguas arriba, pero ya está a punto de ser sobretensión. Hasta que acá, sobretensión, y más arriba, que era esta, peor. Ya aquí, causar daño por sobretensión. ¿No ven? Esto que causaba esta compensación era una compensación puntual en un lado, ¿sí? No sé si me entendieron, pero las gráficas hablan por sí solas lo que es la teoría a la práctica. Muy interesante poder tener un caso, o sea, porque esto no se da todo el tiempo. Es muy difícil poder tener una curva real de así como lo están viendo. Miren cómo eleva la tensión si yo sigo inyectando potencia reactiva capacitiva y ya paró el consumo de reactiva inductiva, ¿no? Porque son contrarios. Entonces, si yo elimino la reactiva, queda el vector de sobretensión. Y esto es el efecto de ese vector. Y las caídas acá de consumo, miren, de tensión, perdón. Miren la curva, cuánto cae por su propio flujo de potencia reactiva desde la red de la distribuidora hacia sus instalaciones internas. Cada vez una caída mayor de tensión a medida que me voy alejando del punto de entrega, ¿no es? Hacia esos puntos de consumo. Va causando caída de tensión. ¿Ven? ¿Se acuerdan la historia que les conté, no? De real, y yo le metí algo de ficción del muchacho que le dijo al dueño. Bueno, ese ejemplo lo vamos a ver la clase que viene, con el caso ya de que un transformador se sature. ¿Se acuerdan lo que dije? Les pregunté recién que si la potencia activa es fija y voy consumiendo reactiva inductiva cada vez más, ¿qué pasa con quién va creciendo también? La aparente, ¿no es? O sea, está saturando la capacidad del transformador, que son los kVA. Entonces, ese es el punto de inicio del problema que vamos a ver en la clase que viene. Que ya se había saturado, entonces el ingeniero antiguo estaba diciendo hay que comprar otro transformador. Y por lo tanto, terreno y todo lo que eso involucra. Y el muchacho sale diciendo, no, hay otra solución. Compensemos, liberamos potencia aparente y ahí empieza el negocio que él se inventa, ¿no? Entonces, con valores numéricos lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Hoy vamos a dejar hasta acá. La clase que viene ya vamos a terminar con eso que vamos a ver y posteriormente vamos a ver yo ya les liberé los dos temas intermedios, ¿verdad?
¿Ya entraron? ¿Ya están trabajando en ellos? Jóvenes, Sí, ingeniero. miren, un alumno está ingresando ahorita. Se va a haber caído tal vez espero que sea así. Bueno, ¿entienden? Este que estamos viendo y terminamos la clase que viene es el uno. Yo les liberé el 2, el 3, que es el que tienen que hacer ustedes, y posterior el 4 vamos a verlo conmigo. ¿Ok? Para apuntar, voy a acelerar la clase que viene y la subsiguiente, porque hemos quedado que el 13 tienen, ¿verdad? Su final. Entonces, Sí, lo ingeniero. más que puedan, para que puedan ya ir concluyendo, acuérdense, por favor, no pierdan de vista. Bueno, aquí terminamos la clase de hoy. Recording stopped. No pierdan de vista, jóvenes, miren el almanaque ahorita conmigo, en su celular o no sé en dónde tengan ahorita. Sean conscientes de lo acelerado que va a ser este semestre. Si tenemos propuesto el 13 rendido, ya la semana que viene es el lunes 1 de noviembre, que es donde vamos a terminar este tema. El 8 de noviembre tenemos 8, 15, 22, 29, que sería lo ideal que yo pueda terminar hasta ahí para que ustedes tengan la semana del 6 al 10 para subir todos sus respuestas, ¿no es? Sus cuestionarios, yo puedo evaluar y ustedes el 13 rinden. Quiero que visualicen lo poco que queda de tiempo para que no se achanchen ahorita y aprovechen. A veces uno pierde, prendan sus cámaras, por favor. A veces uno no se da cuenta, pero pierde la noción del tiempo y cuando dice, ay, no me di cuenta y ya era la última semana. ¿Ok? Eso se los estoy recalcando ahorita porque en semestres pasados que también han entendido el semestre pasado fue por las elecciones, no sé qué, el alumno no se da cuenta porque el tiempo pasa volando. ¿Entienden lo que les estoy diciendo ahorita? Ya deberían, por ejemplo, tener respondido el tema 2 por lo menos. Tal vez otros tengan el 3 inclusive, no son complicados. ¿Entienden, jóvenes? Les estoy diciendo esto para que no llegue el 13 o la semana del 6 y digan, profesor, denos una semanita más para subir los documentos. No, no va a poder ser. Así que no me vayan a venir a llorar aquel futuro si es que no lo hacen ahora. ¿Entendieron lo que estoy haciendo con ustedes? Les estoy haciendo tomar conciencia para decirles, yo les dije, porque no voy a aceptar ningún tipo de excusa, ¿sí? Terminada la fecha en la que deben subir todos sus documentos y no lo hayan hecho. No va a haber excepción. ¿Ok? Estamos prácticamente más de un mes hablándolo el tema. Un mes y más de un mes. Pero así, aún así, ese mes es poquito, pues para todo lo que es un semestre. ¿De acuerdo, jóvenes? Trato hecho. Tomen conciencia, apaguemos ahora y pónganse a hacer los cuestionarios del 2, el 3. La clase que viene terminamos y terminan el 1, digamos. Y después les va a quedar solo el último. ¿Ok? Disculpe, ingeniero, buenas noches. Yo he ingresado a la plataforma y he querido hacer el tema 2, pero creo que está incompleto subido y no hay ningún cuestionario. No sé si se puede fijar, por favor. Incompleto. Puede ser, a ver, me voy a fijar Y más el bien. Ahora lo tema paso al 3 grupo. también. No sé si es que es mi problema mío, pero yo no he podido. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El 2 y el 3 me sale incompleto, no me sale ningún cuestionario a mí, ahí en la Déjame ver. plataforma. Estoy entrando a la plataforma ahorita.
tema 2, lo acabo de descargar como lo harían ustedes. Y dice cuestionario al final en la página 6. Sí, en la página Sí, 6. sale todo. Está todo. El tema 2 lo estoy viendo, acabo de entrar ahorita a la plataforma, lo acabo de bajar y lo estoy viendo en mi pantalla. Las 7 preguntas están. Gracias, ingeniero. Voy a disculpar, ese es mi problema mío que no quiso descargar. Voy a ir al 3 y están. El 3. No, es que voy a verificar porque me puedo haber equivocado. Ahora voy a ingresar al 3. Lo estoy descargando. Lo descargué. Lo estoy viendo. Están completos todos los cuestionarios. Y al final está el cuestionario. Están las preguntas. Gracias, ingeniero. Voy a disculpar, creo que fue problema mío que no me quiere descargar, pero ya me lo pasó un compañero, gracias. Pero es que si baja el documento, no lo baja una página sí, otra no. Bueno, pero ya lo tiene, digamos, ¿no? Pero intenten entrar de nuevo porque no es coherente que baje una página el PDF. O lo baja o no lo baja, digamos. O sea, no es que baje y no baje la última página, no la baje. No. ¿Ok? Muy bien. Pero gracias por tu comentario porque me he equivocado algunas veces en el pasado, subí otra cosa. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos despedimos. No es muy tarde, son 9:30, pueden aprovechar antes de ir a dormir responder unas cuantas preguntas. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, que descansen. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.